Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En este video exploramos un tema lleno de misterio, la misteriosa historia de la tribu de Dan y su conexión con el Anticristo. La nación de Israel estaba formada por 12 tribus descendientes de los hijos de Jacob. Uno de estos hijos era Dan, quien fundó la tribu de los danitas. La Biblia ofrece poca información sobre Dan como individuo, pero proporciona algunos detalles importantes sobre la historia de su tribu. Basándose en estos registros, existe una antigua interpretación cristiana que sugiere que el Anticristo podría provenir de la tribu de Dan. El origen del Anticristo siempre genera interés y atrae mucha atención y curiosidad. Pero, ¿de dónde viene esa idea de que vendría de la tribu de Dan? ¿Existe fundamento bíblico para esta interpretación? ¿Quién fue realmente Dan y cuál es la verdadera historia de su tribu en la Biblia? Jacob, padre de Dan, tenía 2 esposas, Lea y Raquel. Raquel era su favorita, pero fue estéril durante muchos años. En aquella época, la esterilidad era un problema grave, trayendo desprecio familiar, vergüenza personal, y hasta siendo vista como un signo de reproche divino, ya que la maternidad era considerada una bendición de Dios. En el antiguo cercano Oriente, era costumbre que si una esposa no podía quedar embarazada, ella podía recurrir a su sierva. La esposa daba su sierva al marido para que él procreara un heredero con ella, y así la esposa oficial se convertía en la madre legal del hijo concebido por la sierva. Esto ocurrió en la historia de Sara y Agar, cuando Abraham se convirtió en padre de Ismael a través de la sierva egipcia de su esposa Sara. Raquel, aunque era la esposa amada de Jacob, sufría profundamente con la infertilidad. Mientras Lea, su hermana y rival, había dado varios hijos a Jacob, Raquel aún no tenía hijos. En un acto de desesperación, Raquel ofreció su sierva Bila a Jacob para que pudiera tener hijos a través de ella. Concibió y dio a luz un hijo a quien Raquel llamó Dan. El nombre refleja la creencia de Raquel de que Dios había juzgado su causa, escuchado su voz y le había dado un hijo. Pero la familia de Jacob estaba marcada por tensión y rivalidades. Tuvo 12 hijos con 4 mujeres diferentes, Lea, Raquel y las siervas Bila y Zilpa. Esta estructura familiar poligámica generó constantes celos y conflictos. Dan, el hijo de una sirvienta, probablemente se enfrentó a una posición social ambigua dentro de la familia. Aunque fue reconocido como uno de los hijos legítimos de Jacob, su madre Bila no tenía el mismo estatus que Lea y Raquel. Por lo tanto, es razonable suponer que Dan creció en medio de intensas disputas familiares. La rivalidad entre Lea y Raquel no solo afectó la relación entre las esposas de Jacob, sino que también influyó en la dinámica entre los hijos. Dan, junto con sus hermanos, participaba en las actividades cotidianas de la familia, como cuidar del rebaño y trabajar en la tierra. Estas tareas compartidas promovieron la cooperación, pero encendieron aún más las rivalidades familiares. Una prueba de esto fue cuando José, hijo de Raquel, fue traicionado y vendido por sus propios hermanos. En el libro de Génesis encontramos el registro de las bendiciones proféticas de Jacob sobre sus hijos. Estas bendiciones hablaban del futuro de la descendencia de cada hijo de Jacob en la composición de la nación de Israel. Las bendiciones de Jacob presagiaban la historia de las 12 tribus. Específicamente sobre Dan, la bendición patriarcal de Jacob fue la siguiente: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino, una víbora junto a la vereda, que muerde los talones del caballo y hace caer a su jinete por detrás. Una interpretación que parece coherente a la luz del texto bíblico es que las palabras de Jacob describen características presentadas posteriormente por la tribu de Dan. Por ejemplo, en la primera parte de la bendición
se dice que la tribu de Dan juzgaría a su pueblo. De hecho, durante algún tiempo, esta tribu ejerció la justicia entre los hijos de Jacob, siendo que Sansón, uno de los jueces de Israel, pertenecía justamente a la tribu de Dan. En la segunda parte de la bendición, la tribu de Dan es comparada con una serpiente traicionera que muerde los talones del caballo para derribar a su jinete. Esto bien puede ser una referencia a la agresividad de la tribu de Dan y su tendencia al engaño. Aunque la tribu de Dan era pequeña en comparación con otras tribus, ella era muy astuta y peligrosa, hasta el punto de atacar mortalmente y sin piedad naciones mucho más grandes. Moisés se refiere a Dan como un león que salta de Basán. Después de la conquista de Canaán, la tierra fue dividida entre las 12 tribus de Israel. La tribu de Dan recibió una porción de Canaán, adyacente a las tribus de Efraín, Benjamín y Judá. La ubicación era estratégica, pero también desafiante, ya que los danitas a menudo se enfrentaban a conflictos con pueblos locales mejor preparados. Inicialmente, la tribu de Dan tuvo dificultades para expulsar a los lugareños y tomar posesión completa de su herencia. Jueces 1:34 nos informa que los amorreos empujaron a los danitas hacia las montañas, no permitiendo que descendieran al valle. Esta situación obligó a los danitas a buscar alternativas para establecerse firmemente. Debido a la incapacidad de dominar completamente su tierra designada, un grupo de la tribu de Dan exploró nuevas áreas para vivir. En Jueces 18, leemos cómo enviaron espías que encontraron la tierra de Lais, una ciudad tranquila y vulnerable en el extremo norte de Canaán. Los danitas atacaron Lais, mataron a sus habitantes y renombraron la ciudad como Dan, reconstruyéndola a su manera. Aún así, algunos remanentes de la tribu de Dan permanecieron en su territorio original. En la ciudad de Dan se estableció un santuario con un sacerdocio que se corrompió con la idolatría. En aquel tiempo, el centro de adoración estaba en Shilo, donde se encontraban el tabernáculo y el arca del pacto. Pero los danitas decidieron crear su propio centro de adoración, desobedeciendo claramente al Señor. Jueces 18 describe cómo los danitas levantaron un ídolo tallado tomado de mica y establecieron al nieto de Moisés, Jonatán, como sacerdote. Esto demostraba una profunda corrupción espiritual. Ese desvío hacia la idolatría tuvo consecuencias duraderas. La ciudad de Dan se convirtió en un símbolo de infidelidad a Dios, marcando a la tribu como una de las primeras en alejarse de la verdadera adoración. Más tarde, el rey Jeroboam estableció el culto al becerro de oro en ese mismo lugar, reafirmando la posición idólatra y desobediente de Dan. La idolatría practicada en Dan contribuyó a la división y debilidad espiritual que eventualmente llevaron a la nación al cautiverio y a la dispersión de las tribus de Israel. La localización estratégica de la tribu de Dan, especialmente después de su migración al norte, la convirtió en un punto de confrontación frecuente con pueblos vecinos, incluyendo los filisteos y otros cananeos. Sansón, uno de los jueces más famosos de Israel, era de la tribu de Dan y su vida estuvo marcada por enfrentamientos violentos con los filisteos, reflejando la lucha continua de los danitas para mantener su identidad y territorio. Pero, ¿de dónde surgió la historia de que el anticristo vendría de la tribu de Dan? La ausencia de Dan en la lista de tribus selladas en el libro del Apocalipsis llevó a algunos teólogos e intérpretes a especular que esta omisión implica algo significativo. Una de las teorías para explicar este supuesto significado oculto es que el anticristo vendría de la tribu de Dan. Ireneo de León, uno de los padres de la Iglesia del segundo siglo, parece haber sido uno de los primeros en sugerir esta interpretación. Argumentó que la naturaleza agresiva y traicionera de Dan
según lo profetizado por Jacob, podría apuntar a la venida del anticristo de esa tribu. Seguidores de esa teoría también usan la profecía de Jeremías sobre el juicio de Judá, que dice que desde Dan se oirán los ruidos de sus caballos veloces, en Jeremías 8:16. No hay un solo pasaje en la Biblia que afirme que el anticristo vendrá de la tribu de Dan. Además, las palabras proféticas de Jacob se cumplieron en la historia pasada de la tribu de Dan. La profecía de Jeremías se refería a los pecados de Judá, anunciando la destrucción que vendría de todas partes en los tiempos de cautiverio en Babilonia. No hay nada en esta profecía que conecte el surgimiento del anticristo al final de los tiempos. Además, la lista de las tribus de Israel en el libro del Apocalipsis que omite la tribu de Dan es a menudo vista como simbólica. Esta omisión de Dan puede reflejar cuestiones teológicas específicas del texto de Apocalipsis y no necesariamente profecías sobre el anticristo. Por ejemplo, Dan no fue la única tribu caracterizada por la idolatría. Efraín, la tribu dominante del reino del norte, también tuvo su historia marcada por el mismo pecado y, curiosamente, tampoco fue listada en Apocalipsis. Por lo tanto, asociar la ausencia de Dan en la lista de tribus en Apocalipsis con el anticristo parece ser una idea errónea. Lo más probable es que la ausencia de Dan y Efraín sea una censura contra la idolatría, pues en el Apocalipsis el comportamiento idólatra es enfáticamente condenado. Así que, cuando oigáis a alguien decir que el anticristo surgirá de la tribu de Dan, sabed que esto no es más que pura especulación sin ningún fundamento bíblico. Por eso, debemos enfocarnos en lo que realmente importa sobre la historia de la tribu de Dan, para evitar los mismos errores que ellos cometieron. La historia de la tribu de Dan nos enseña sobre la necesidad de vigilancia constante contra la idolatría en nuestras vidas. Somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas, buscando el arrepentimiento y la renovación espiritual para vivir de manera agradable al Señor. Si te gustó este video, déjanos un me gusta, coméntanos sobre tu opinión y compártelo con tus amigos y familiares. Dios te bendiga y hasta el próximo video. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!